En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 30 y 31, hay un episodio, en todo el capítulo hay un episodio donde Pablo y Sila son prisioneros. Y estando en la cárcel, ocurrió un milagro, el cual el carcelero quedó espantado, tanto que le dijo a Pablo y a Sila: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Ocurre que hoy en día, hace muchísimos años, las religiones están enseñando que para ser salvo debes creer en Cristo, debes entregar tu vida a Cristo, debes hacer de Cristo tu Salvador personal, debes seguir a Cristo. Cree en Cristo y serás salvo, dicen ellos. Pero la Biblia enseña lo contrario. Sí hay que creer en Cristo, eso es cierto. Pero ¿de qué forma debemos creer en Cristo? Porque creer en Cristo, ¿qué es lo que es creer en Cristo? Vamos a ver qué dice la Escritura de qué es creer en Cristo. Creer en Cristo no es solo un creer en la mente, digo yo, es mi opinión. Creer en Cristo no es solo un creer en la mente, aquí, intelectualmente, un creer con incerteza, ¿verdad? Creer en Cristo significa y debe significar para todo ser humano viviente en este mundo, creer lo que Cristo dijo que haría en la cruz por nuestras almas pecadoras. ¿Qué fue lo que Cristo prometió antes de ir a la cruz? Que Él sustituiría nuestras almas pecadoras que quedaron condenadas por un solo pecado, y nuestro espíritu también murió por un solo pecado. Entonces Cristo prometió antes de ir a la cruz sustituir nuestras almas, el alma de Cristo en vez de nuestras almas. Nuestras almas condenadas fueron sustituidas por el alma inocente de Cristo. ¿En dónde dice eso? ¿En qué parte de la Escritura? En Juan 10, 17 y 18. ¿Cómo dice? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios Padre le dio a Cristo un mandamiento que es poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. ¿Qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está. El mandamiento era poner la vida de su alma, Cristo, en sustitución por nuestras almas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Creer en Cristo es creer lo que Cristo dijo que nos daría en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo prometió antes de ir a la cruz? Darnos la vida eterna. ¿Dónde quedó plasmado eso? Eso quedó escrito en Juan 10, 28. El Señor dijo: y yo les doy vida eterna, y de ningún modo perecerán para siempre. De ningún modo morirán para siempre. Dios prometió en la cruz de Calvario darnos la vida eterna. Él lo cumplió en la cruz. Lo prometió antes de ir a la cruz y lo cumplió en la cruz. Creer en Cristo es creer en el único mensaje que es el Evangelio de salvación. ¿Qué dice el mensaje de salvación? Ese mensaje de salvación es el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras.
Cristo puso la vida de su alma en sustitución por nuestras almas y prometió darnos vida eterna en la cruz. Y el Evangelio dice que de hecho Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 22, conforme a lo que está escrito en Isaías 53:6. Creer en Cristo es creer que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Dios Padre, como lo dije, envió a Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Creer en Cristo es obedecer las dos demandas del Señor Jesucristo, hechas por Él mismo en Marcos 1:15. ¿Qué dijo el Señor allí? Son dos demandas que el Señor dijo categóricamente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué ha dicho aquí el Señor? Ha exigido arrepentimiento en primer lugar, que el hombre debe cambiar todos sus pensamientos que tiene de sí mismo y comenzar a conformar su mente a la palabra de Cristo, que es la única verdad que está en este mundo lleno de mentiras. El Señor ha exigido un cambio de nuestros pensamientos porque ese es el verdadero arrepentimiento para salvación. Usted no se salva cambiando su vida, cambiando su manera de vestir. Usted se salva del infierno reconociéndose ante Dios sus tres estados judiciales: el espiritual, el moral y el judicial. Espiritualmente estamos muertos, desconectados de Dios. Una muerte espiritual cayó sobre nosotros con un solo pecado que cometimos. Nosotros estamos condenados al infierno, en el camino ancho marchando al infierno, porque aún no hemos creído lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y tenemos que reconocer que somos pecadores, que vamos siempre a pecar, que andamos siempre pecando, que nunca dejaremos ese vicio de pecar, porque es un vicio que lo tenemos en la carne. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:21 dice la Escritura: el bautismo en el Espíritu Santo, que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Aunque hayamos entrado por la puerta estrecha y hayamos sido bautizados con el Espíritu Santo, siempre vamos a pecar porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza y la tenemos que reconocer sí o sí, porque si no reconocemos nuestra condición ante Dios, nosotros no vamos a creer el siguiente mandato, que es una demanda, que es creer en el Evangelio. Si no me veo tal cual Dios dice que soy, yo no voy a creer jamás de lo que Cristo me salvó. ¿Y de qué nos salvó Cristo? A todos los pecadores. Nos salvó de las condenas a muerte eterna contra nuestras almas. Porque nuestras almas quedaron condenadas porque el Señor ha dictaminado en Ezequiel 18:4: el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros pecamos y quedamos condenados. ¿Y cómo se paga el pecado? Con la muerte de nuestras almas. Por eso Cristo vino a morir por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Ahí está. Creer en Cristo no es creer en la mente. Creer en Cristo no es creer intelectualmente. ¿Solamente en la mente? Pues no. Creer en Cristo es tomar con solemnidad la advertencia que el Señor Jesucristo ha hecho en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que tomar en serio esta advertencia. Hay que tomarla con solemnidad, con respeto, con temor, porque en esta advertencia hay condenación. Moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo te salvé en la cruz hace 2000 años. Creer en Cristo es tener temor de las palabras dichas en la Escritura en Romanos 2:5, que dice en Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí hay una terrible advertencia de condenación para todas las almas que no quieren acatar las dos demandas del Señor en Marcos 1:15: arrepentíos y creed en el Evangelio.
Creer en Cristo es saber que lo dicho por el Señor Jesucristo en Marcos 16:15, dice, es un mandato a obedecer para los verdaderos salvados. Para los verdaderos salvados hay un mandato que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero más abajo hay una advertencia de condenación. En el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Terrible, terrible esta advertencia, nuevamente el Señor Jesucristo advirtiendo. Estás advertido, estimado amigo. Esto no es para jugar, esto no es para dejarlo pasar, esto es para tomarlo en serio. Porque dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Condenado a qué? A pasar la eternidad en el lago de fuego. Ya una vez estuvimos condenados por un solo pecado que nosotros hicimos. Hizo estragos, un solo pecado, pero Cristo ya nos salvó de la maldición del pecado, de la muerte eterna contra el alma. Cristo ya hizo el trabajo excelente, maravilloso, consumado es, Juan 19:30. El Señor lo expresó, se aseguró de que las almas quedaran libres de la condena. Usted ya fue salvado, amigo. Pero si no crees eso que sucedió en la cruz, que fue Cristo muriendo por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de nosotros, entonces te quedarás con tus pecados pegados en tu alma, quedarás condenado para siempre, por toda la eternidad. Creer en Cristo no es un decir a la ligera, es un creer con fe, con firmeza, con permanencia eterna, porque la salvación no se pierde, no deja de ser. Nunca la salvación, nunca deja de ser por seguir pecando. No, la salvación no se pierde por pecar como lo han hecho creer las religiones, que porque usted peque ya usted otra vez pierde la salvación, ni que Cristo viniera a morir todas las veces que usted perdiera la salvación para dársela. No, eso es una mentira de Satanás. La salvación no se pierde. Creer en Cristo es tener vida eterna, es hacer efectiva la salvación. ¿Y cómo se hace efectiva la salvación? ¿Qué dice en Efesios 1:13 y 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y creído en el Evangelio, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de Cristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El ser humano debe prestar oído, debe entender lo que está escuchando, y cuando lo entienda, debe creerlo con fe, con certeza de que Cristo ya salvó el alma, de que Cristo nos dejó el alma sin condena, de que Cristo sustituyó nuestras almas para que nosotros no vayamos a pagar por nuestros pecados. Cristo hizo un trabajo excelente en la cruz, maravilloso. Nunca antes nadie lo había hecho. Antes de Cristo no. Y después de Cristo tampoco. Cristo fue el único que vino a salvar nuestras almas. ¿Qué dice en Juan 5:10 al 12? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es maravilloso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No tienes la vida eterna si no has creído lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en beneficio de tu alma, salvando tu alma, dejando tu alma libre de todas las condenas. El Señor dijo en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. No es el que cree en mí tiene vida eterna. En este libro, que es el interlineal del doctor Francisco Lacueva, este libro dice, interlineal es el original
Y allí en Juan 6:47 dice, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué dice en Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree ¿qué? El que cree en el mensaje del Evangelio, que es el único mensaje que nos anuncia la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, dando la vida de su alma en sustitución por nuestras almas. Cristo, en vez de nuestras almas, fue a la cruz y sustituyó nuestras almas, las dejó perdonadas. Allí en Colosenses 2:13 y 14, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura en Colosenses 2:13 y 14? Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nos dio vida, ¿a dónde? En la cruz del Calvario, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. De manera que no es como han dicho las religiones, de que usted para salvarse tiene que ¿hacer qué? Tiene que dejar el pecado, tiene que guardar santidad, tiene que ser bueno, tiene que ser misericordioso, tiene que ser bondadoso, tiene que ser buen esposo, tiene que ser buen padre, buen hijo, usted tiene que ser buena persona, usted tiene que ser bueno, entre comillas. Porque dice Romanos 3:10, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpiente, veneno de asno hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Romanos 3:10 al 18. Y todos ya hemos sido declarados pecadores. Romanos 3:9. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y el pecado se paga con la muerte del alma. Romanos 6:23. No es guardando santidad, no es siendo bueno, no es dejando de emborracharse, dejando de prostituirse, dejando de ser ladrón, dejando de ser mentiroso. No, porque las inmundicias de la carne están en nosotros y nunca podremos librarnos de eso a menos que el cuerpo se muera físicamente. El alma no puede morir porque Dios ha puesto eternidad en el alma de nosotros. El alma no va a morir, Eclesiastés 3:11 lo dice claramente. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. No es dejando el pecado que usted hará efectiva la salvación. La salvación no se hace efectiva con las obras nuestras, porque nosotros somos como suciedad y nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia para Dios. Isaías 64:6. El Señor dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Isaías 55:7. ¿Por qué el Señor dijo eso? Acá lo volvió a decir, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cambia los pensamientos. El Señor dice, abandone esos pensamientos, que Él es bueno. No, nosotros no somos buenos. Nosotros tenemos que autopercibirnos tal cual dice el Señor que somos. En Isaías 1:6 dice el Señor que nosotros somos podrida llaga, que no se halló nada sano en nosotros, que nuestras heridas no han sido ni curadas ni suavizadas con aceite, no han sido vendadas, están intactas, están ahí, chorreando sangre, chorreando pus. Así estamos nosotros, como la podrida llaga. No es haciendo. En Juan 6:28-29 dijeron, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra pregunta. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, Dios Padre, ha enviado. Dios Padre envió a Cristo
Juan 3:16. ¿Para que Cristo hiciera qué? Para que Cristo nos salvara. Para que Cristo nos salvara de una terrible condena que había caído sobre nuestras almas. Cristo ya salvó nuestras almas y eso es en lo que nosotros debemos poner fe. No hay otra manera de hacer efectiva esa salvación lograda para nosotros por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y, ojo, no es por medio de la sangre, como por ahí andan diciendo, no es por medio de la sangre, es por medio de una sustitución de condena. El Señor Jesucristo subió a la cruz en sustitución de nosotros y su sangre fue derramada en la cruz, pero esa sangre es para el servicio de los salvados, de los que creen en este sacrificio, que seguirán pecando hasta el día de su muerte, hasta el día que partan de este mundo. Y la sangre nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero ya siendo salvados, ya estando en el camino angosto, ya siendo de Cristo. ¿Y cómo soy de Cristo? Porque lo dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Ahí está. El sello de Dios es el Espíritu de Cristo. Eso es lo que nos distingue unos de otros. Esa es la diferencia. Pero en cuanto a las inmundicias, todos somos iguales. En lo moral, todos somos iguales. Todos somos pecadores, todos somos inmundos y sucios, asquerosos, degenerados, pervertidos. Yo soy la primera que estoy alante de esa lista. Soy asquerosa, soy inmunda, soy sucia, soy degenerada, cochina en mis pensamientos. ¿Qué ha dicho el Señor en Mateo 15:19? Que del corazón salen todos los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los robos, las mentiras, las fornicaciones, la blasfemia. De nuestro corazón brota todo eso. Jeremías, el profeta Jeremías, Dios usándolo a través con su Santo Espíritu, ¿qué dijo? Que el corazón de nosotros es engañoso, es perverso, más que todas las cosas. O sea, no hay otra cosa más horrible y perversa que nuestro corazón. ¿Está dándose cuenta usted, amigo, la dimensión de la maldad que hay en nosotros y que debe ser reconocida ante Dios y no darse gloria ni jactarse de ser bueno? Porque usted ni yo somos buenos, somos malvados. El original dice malvados, porque si vosotros siendo malvados dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará al Espíritu a quien vosotros se lo pidáis? Pero menciona la palabra malvado en el original, que es como realmente somos nosotros. Nosotros no somos buenos, nosotros no somos buenas personas. Y si creemos ser así, tampoco nos sirve para salvarnos, porque la salvación nunca fue por obra. Nunca fue por obra la salvación, porque las obras no salvan. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley viene el conocimiento de lo que somos pecadores. Porque ¿qué dice la ley? No mentirás, ¿verdad? No robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no tomarás la mujer de tu prójimo. Todas esas cosas, y son 10 puntos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero fallar en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Santiago 2:10 dice que si usted cree cumplir con los 10 mandamientos, pero en un solo punto, por ejemplo, mentir, ya usted se hace culpable de todos los puntos y usted es todo lo que la ley dice que es usted. ¿Y qué dice en Gálatas 2? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie por medio de las obras puede ser justificado. Dice que es solo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué significa creer en Jesucristo? Creer en el único mensaje de salvación que está en 1 Corintios 15. Se lo voy a leer.
aquí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este, querido amigo, es el único mensaje que usted debe oír, entender y creer, que es lo más importante. Pero creer, ¿cómo? Creer con fe, sin dudar, porque esa es la certeza. ¿Qué dice? ¿Y qué es la fe? Es la fe, base segura de lo que se espera, de realidades, prueba convincente que no se ven. Hebreos 11:1. ¿Vio? Base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Esa es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe. Es la fe. Y en esta época que se avecina, que es la época en la que se celebra la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento, la natividad, os ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén. ¿Quién fue ese? Cristo. Cristo es la razón de la Navidad. Cristo es el centro de la Navidad. Cristo es a quien se debe celebrar ahora en Navidad, porque es el Salvador del mundo. Os ha nacido un Salvador, nuestro Salvador, el que salvó nuestras almas. Se avecina la época de Navidad en la que todos debemos regocijarnos con esta celebración, recordando el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que vino en carne a hacerse hombre, humano, para salvar nuestras almas de las condenas a muerte, contra nuestras almas. El Señor Jesucristo fue quien vino, nació, creció y cumplió la orden del Dios Padre, morir por nuestras almas en la cruz, morir pagando por nuestros pecados, porque nuestras almas estaban condenadas a muerte eterna y no había salvación para nosotros, pero Cristo vino y se hizo hombre y salvó nuestras almas. Este es el mensaje más maravilloso que un ser humano pueda escuchar en toda su vida. Pero es lástima de que no lo creen, no quieren creer lo que es verdadero y quieren creer la mentira de Satanás y el engaño del mundo, de las religiones. Amigos, si usted está en una religión, salga pronto de ahí. Escuche el mensaje del Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio, el verdadero, el único, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. El Señor, a través de nosotros, le está rogando a usted, amigo, que crea con fe en el Evangelio. Dios les bendiga.